Segundo medio, saludos a todos y a todas, ¿cierto? Aquí estoy para ayudarla a trabajar la segunda guía, ¿ya? Que ya está disponible desde el día de hoy, martes 12 de mayo, y que si bien yo la guía igual la envié con contenido que aparece en sus textos de estudio, claro, distinto es tener el apoyo del profesor, así que por eso les dejo este video para ir apoyando lo que aparece aquí en la guía que yo la tengo acá, ¿ya? Así que, bueno, entonces primero en resumen de lo que aparece en la guía, y es una introducción nueva al contenido, ¿cierto? De segundo medio, es hablar sobre los números, porque todos los números que ustedes conocen, ya, bueno, primero los van conociendo, ¿no? Pero después deben ir comprendiendo que corresponden a conjuntos numéricos, ¿ya? Entonces, lo que primero ustedes conocen son los números naturales. ¿Y para qué es una n? ¿Ya? ¿A qué se refieren los números naturales? Son para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos los números naturales. Pero llega un momento donde hay algunas operaciones que los números naturales no pueden responder. Por ejemplo, si yo tengo la operación 5 menos 2, 5 menos 2, eso es 3. Está dentro de los números naturales, no hay problema. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo pongo 2 menos 5? 2 menos 5. Ahí tenemos problemas. Porque el resultado es menos 3, que es negativo y que no está en los números naturales. Entonces ahí aparecen los enteros. Donde aparecen los negativos y está el 0 aquí también. ¿Ya? Entonces ahora está 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Para contar por los naturales, pero también se añaden los negativos. ¿Ya? Y que tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿cierto? Etcétera. También está incluido acá el 0. ¿Ya? El 0. Entonces, bueno, el 0 lo tenemos desde los naturales, ¿ya? De ahí tenemos el 0. Y también acá hay operaciones que están incluidas, como por ejemplo el 4 dividido 2. 4 dividido 2, ¿ya? Y 4 dividido 2 es 2. Pero lo que no está definido acá es 2 dividido 4. Y al no estar el 2 dividido 4 definido acá, aparece un nuevo conjunto numérico que son Q, los racionales, que los vieron en primero medio. Y los racionales, por definición, ¿cierto? Aparece acá. Déjenme buscar porque yo le añadí, ¿cierto? La definición. En el fondo, la definición de los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente entre dos números enteros, con divisor diferente de 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es todo lo que yo pueda representar como fracción. Cualquier número que yo pueda representar como fracción corresponde a un número racional. ¿Ya? Entonces, aquí aparece, por ejemplo, lo que yo le acabo de decir. El 2 dividido 4, o 2 cuartos, que se puede representar como fracción. Entonces, es un número racional. Si yo, por ejemplo, acá tengo el menos 3. El menos 3, si ustedes se fijan como yo fui armando todo esto, es porque son subconjuntos. Los enteros que tienen los negativos y tienen los positivos contienen los naturales. Claro, pues son los positivos. Pero estos números están contenidos dentro de los racionales porque todos los enteros, positivo y negativo, todos los naturales, yo los puedo representar como una fracción. Como, por ejemplo, el 4, yo lo parto por 1. Y ahí está representado como una fracción, entonces corresponde a un número racional. ¿Ya? Entonces, en el fondo, hasta el día de hoy, lo que ustedes conocen, ¿cierto? Voy a anotar acá otro. ¿El menos 2 es un número racional? Sí, porque yo lo puedo representar como menos 2 partido 1. ¿El 0 será un número racional? Pregunta para ustedes, ya para que lo averigüen. Entonces, hasta ahora, todo lo que ustedes conocen es un número racional. Ya, hasta primero medio, todo lo que conocían ustedes era un número racional. Y sabían trabajar con eso, con fracciones, multiplicarlas, sumarlas, dividirlas, potencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ahora aparece un número distinto. Perdón, un conjunto numérico distinto. ¿Y cuál es este conjunto numérico distinto? ¿Ya? Bueno, antes de pasarme a eso, quiero acá también aclarar que aparecen los decimales. Fíjense acá, si usted tiene 2 cuartos, ¿ya? Y lo simplifica, voy a mover un poquito esta Q. Voy a dejar por acá. Ya, si usted tiene el 2 cuartos y lo simplifica, es decir, divide abajo y arriba por el mismo número, en este caso 2. 2 dividido 2 es 1. 4 dividido 2, ¿cierto? Es 2. Me queda un medio.
voy a poner acá, seguir trabajando. 2/4 es equivalente a 1/2. Es lo mismo, ¿ya? Si usted llena una botella con 1/2 de agua, de su capacidad, es lo mismo que usted llene la misma botella con 2/4 de su capacidad. Es lo mismo, ¿ya? Y de este 1/2, si yo hago la división 1 dividido 2, recuerden que las fracciones son divisiones, me va a quedar 0,5. 0,5. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que dentro de los números racionales también aparecen los decimales. Que en el fondo, los números racionales es todo lo que usted puede representar como una fracción. ¿Ya? Pero al hacer yo la división, me aparece un número decimal. Entonces, los números decimales también son racionales. ¿Ya? Y dentro de los números decimales existen los finitos y los infinitos. Los finitos 0,5, finito, tiene un término, tiene un fin. Pero los infinitos son los periódicos y los semiperiódicos. Ejemplo de eso, 0,3 periódico. ¿Ya? Es infinito, pero yo conozco su periodo, que es el 3. Esto quiere decir que este es 0,3 infinitamente, ¿ya? Entonces lo conozco, lo sé, ¿ya? Incluso este decimal infinito periódico, ¿cierto? Yo puedo decir que lo puedo escribir como fracción. Se puede escribir como fracción, que viene siendo 1/3. Y si yo lo puedo escribir como fracción, es un número racional, ¿ya? Esto estoy recordando estos elementos de primero medio que ustedes ya tienen que manejar, ¿ya? Después de esto yo me salto al nuevo contenido. Y el infinito semiperiódico, 0, lo voy a escribir un poquito más acá, ¿ya? Aunque me salga del círculo, 0, ahí está, 0,1 y el 6 es el periódico. Este es un semiperiódico, que parte del decimal no es periódico, que es cierto, es el anteperiodo, y el periodo es solamente el 6, es decir, el que se repite acá infinitamente es el 6. 0,1, 6, 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 infinitamente, ¿ya? Entonces semiperiódico. Y este también lo puedo pasar a fracción, ¿ya? Eso se lo dejo a ustedes, también el 0,3 periódico, pasarlo a esta fracción, también se lo encargo a ustedes, como digo, es contenido que ya hemos visto, ya hemos trabajado, ¿cierto? Desde primero medio y que tienen que manejarlo. Entonces, aparte de esto, hay un conjunto que le vamos a llamar el conjunto de los irracionales. Lo voy a anotar con la I de esa forma. Otra forma de conocerlo es así, con una Q y un asterisco. Son los números irracionales. ¿Ya? ¿Y por qué este círculo no se mezcla con este círculo? Porque ¿cuál es la definición de los números irracionales? ¿Ya? Y que se la adjunté también en la guía. Dice, no puede representarse como el cociente entre dos números enteros con divisor diferente de 0. Escrito en forma decimal, es infinito y no tiene periodo. ¿Qué significa esto? Significa que son números decimales, bueno, representados también como decimales, pero estos son números, en rigor, que no pueden escribirse como fracción. No se pueden escribir como fracción, ¿ya? Por eso no corresponde al conjunto de los números racionales. Los irracionales son números que no pueden escribirse como fracción. Y como decía, ¿cierto? Su definición, siendo números racionales, perdón, siendo números decimales, ¿ya? Siendo números decimales, son infinitos, pero no tienen periodo. ¿Qué significa eso? Que si usted se fija, el 0,3 periódico y el 0,1, 6 periódico, estos también son infinitos, pero yo conozco su periodo. Sé cuáles son los números que se repiten infinitamente, en este caso el 3 y en este caso el 6. Lo sé, lo conozco, pero los irracionales no. Por ejemplo, si yo tengo uno de los números irracionales es pi, ¿ya? Que en decimal es 3, 14, 15, etcétera, etcétera, y así se van repitiendo infinitos decimales de los cuales yo no conozco el periodo, no hay una regularidad, pueden ir apareciendo distintos números, ¿ya? Entonces, esos son los números irracionales, números que no puedo representar como fracción. Si yo lo represento como decimal, ¿ya? Son infinitos, pero yo no conozco su periodo, no conozco su regularidad, cuáles son los números que aparecen hasta el infinito, ¿ya? Y otro de los números irracionales por excelencia, ¿cierto? Son muchas veces las raíces cuadradas. Por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3.
son las raíces inexactas. Recuerde que la definición de raíz cuadrada usted la maneja. Más adelante vamos a entrar en profundidad y explicarlo mejor. Trabajar con las raíces. Pero la definición de una raíz cuadrada es un número que multiplicado por sí mismo me dé 2. ¿Ya? Ese es un decimal infinito que no tiene periodo. Ese es un número irracional. Distinto sería, por ejemplo, la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. La raíz cuadrada de 9, que sería 3. La raíz cuadrada de 16, que sería 4. En cambio acá, la raíz de números... pero las raíces inexactas pasan a ser números irracionales. ¿Ya? Esos son los números irracionales. Todo lo que yo no puedo representar como fracción. Entonces, si yo junto los números irracionales y los números racionales, todo eso, acá se genera un nuevo conjunto que es el de los números reales. Desde ahora en adelante, todos los números que ustedes conocen, todos los números que ustedes saben, son de los números reales. Son todos los números que ustedes conocen hasta ahora. ¿Ya? Pasando por todo lo que yo mencioné, ¿cierto? Son los números reales. ¿Ya? Si es un racional, no va a ser un irracional. De la misma forma, si es un irracional, entonces no va a ser un racional. ¿Ya? Pero si es un racional o un irracional, si es cualquiera de estos dos, sí o sí va a ser entonces un número real. ¿Ya? Dicho también para ir complementando, si es un natural o si es un número entero, igual es un racional. ¿Ya? Pero no así un irracional. Eso por un lado. ¿Ya? Y otro elemento más para ayudarle a trabajar en la guía, porque estos son incorporando algunos elementos y son ejercicios no complejos, ¿ya? Ya, hablar sobre, por ejemplo, los valores de las raíces. Si yo tengo la raíz de 2 y tengo la raíz de 3, que sé que son números irracionales, como ya lo había mencionado, pero por ejemplo yo quisiera comparar cuál es mayor o cuál es menor. ¿Cuál es mayor o cuál es menor? Entonces, una forma de hacerlo, ¿ya? Es elevando al cuadrado. Elevando al cuadrado. Entonces, fíjese que yo tengo la raíz de 2 elevado al cuadrado. Y acá tengo la raíz de 3 elevado al cuadrado. Quiero ver cuál es mayor y cuál es menor, ¿ya? Entonces, como tengo la raíz de 2 al cuadrado y la raíz de 3 al cuadrado, la raíz cuadrada con el cuadrado se cancelan y me queda 2. Y lo mismo acá, se cancelan y me queda 3. ¿Cuál va a ser mayor entonces? El 3. ¿Ya? También hay unos ejemplos de cómo trabajarlo en la misma guía. ¿Ya? Está lo mismo, aquí estoy viendo cuál es mayor y cuál es menor. ¿Ya? Y también otro elemento para ubicarlos en la recta numérica. Por ejemplo, porque acá yo sabía que son irracionales, pero el valor de la raíz de 2 y el valor de la raíz de 3 yo no los tengo. ¿Ya? Entonces yo quiero ubicar la raíz de 3. Para ubicar la raíz de 3, tengo que poner entonces acá una raíz mayor y acá una raíz menor. ¿Qué característica tiene que tener esta raíz menor y esta raíz mayor? Que tienen que ser raíces exactas. Por ejemplo, una raíz menor a la raíz de 3 sería la raíz de 1. ¿Ya? Por el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, la raíz de 1 es menor a la raíz de 3. ¿Ya? Y esta es exacta. ¿Cuánto es la raíz de 1? 1. ¿Cierto? Y una raíz mayor a la raíz de 3 que sea exacta es la raíz de 4. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. Es exacto. ¿Ya? Entonces ahora yo digo que la raíz de 3, sin saber el resultado, se encuentra entre, antes de anotarla, la raíz de 3 se encuentra entre el 1 y entre el 2. Entre el 1 y entre el 2 se encuentra el valor de la raíz de 3. ¿Ya? Ahora, ¿el 3 está más cerca del 1 o está más cerca del 4? Se separa por 2 unidades del 1 y se separa por 1 unidad del 4, por lo tanto está más cerca del 4. ¿Cierto? Entonces yo lo voy a anotar más para acá. La raíz de 3 está en este caso entre el 1 y el 2, pero más cerca del 2. Y así yo puedo ir ubicando las raíces cuadradas, números irracionales, yo los puedo ir ubicando en la recta numérica, apoyándome de raíces exactas. La raíz de 0
la raíz de 1, la raíz de 4, la raíz de 9, la raíz de 16, la raíz de 25, la raíz de 36, la raíz de 49, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí yo los voy ubicando. ¿Ya? Esos serían elementos que les van a servir para trabajar en la guía de esta semana. ¿Ya? Lo mismo, vayan leyendo bien la guía, vayan viéndolo bien. Y recordarles, por ejemplo, que... se me fue. Recordarles... que la guía está extraída de su texto de estudio. Pero si lo tienen en la casa, su libro de matemática, también lo pueden abrir, también lo pueden ver y revisar. ¿Ya? Y otro elemento que me quedaba también, para terminar con esto, una de las actividades empieza a preguntar qué ocurre si un número racional se opera con un número racional. Eso significa, ¿qué pasa si un número racional se multiplica, se suma, se divide, se resta por otro número racional? ¿Ya? Esa propiedad que tienen todos estos conjuntos se llama propiedad de clausura. Propiedad de clausura. ¿Y qué significa la propiedad de clausura? Significa que si un número racional se opera con un número racional, el resultado es racional. Si un número natural se opera con un número natural, ¿cierto? Dependiendo de la operación, puede ser o natural o puede ser también entero. ¿Ya? Dependiendo de la operación. Dependiendo de la operación para estos subconjuntos, estos que son más chiquititos. Pero para los números racionales, un racional con un racional, el resultado racional. Lo mismo pasa acá con el irracional. Un irracional con un irracional es irracional. ¿Ya? Un irracional con un irracional es irracional. ¿Y qué pasa si yo mezclo un racional con un irracional? Ahí la pregunta es para ustedes, ¿ya? Para que lo puedan trabajar, no la dicen. Recuerden que no tienen que devolverme las guías, ¿ya? Las van trabajando ustedes. Mi correo está disponible para preguntas, ¿cierto? Está este canal de YouTube. Además, ya se habilitó la página de Instagram oficial del Liceo de San Francisco, ¿ya? Este es el canal de YouTube por el cual trabajo yo, les subo apoyo, y la página de Instagram es @matemática_lsf, todo junto en minúscula, @matemática_lsf, ¿ya? Ahí también se va subiendo información desde tercero básico a cuarto medio, entonces puede haber información que vaya dirigida a ustedes para que lo vayan siguiendo en sus Instagram y estén atentos, ¿ya? Y lo último es poner a disposición la aplicación Zoom. Yo manejo su uso, ¿cierto? La conozco, y si ustedes estiman conveniente, a lo mejor juntarnos por esa plataforma, porque no es difícil de descargar en los celulares y utilizarla, ya de fácil acceso. Entonces, si lo estiman conveniente para coordinar una reunión y que podamos juntarnos la mayor cantidad de personas posibles para resolver dudas, dar ejemplos, explicaciones, etcétera, etcétera, cualquier cosa que pueda apoyarlos, ¿ya? Así que estoy atento y... hace poco descubrí dónde ver los comentarios del canal de YouTube, así que no le había respondido ninguno, pero muchas gracias por sus saludos, por su aprecio, así que cuídense, ¿ya? Nos vemos, quédense en las casas.